¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí encantado de charlar contigo en estos encuentros que estás organizando con Sí, la diferentes verdad es que personas, bueno, ¿no? son interesantes estar así entre amigos, gente conocida, gente Ujú, con la que compartes ujú. cosas y tal, y que bueno, que se puede hablar un poco de todo. Muy bien. Y bueno, en estos tiempos, sí, fundamentalmente para mí, que me he ido a vivir fuera de la gran ciudad y que estoy Sí, más aislado y demás, pues es una forma de mantener el contacto claro, con amigos, ¿no? Sobre todo, porque claro, sí que ves a claro, gente, pero bueno, no mira, es lo mismo. mañana tengo dos reuniones y Ah, al final mira. se te va el tiempo, que parece mentira que aquí por Zoom como no te corre nadie, pues al final se va el tiempo, pero muy No, interesante. la verdad que todo este invento, bueno, estábamos en pañales un poquito, hasta hace muy poco, ¿eh? Hasta antes de la llegada del bicho loco este. Yo, Pues estábamos un poco en pañales, ¿eh? Todo el tema de- 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 de hablar, de contactar, de estar en contacto con la gente, de verse, de poder verse, porque a veces intentabas y es que eso era tercermundista, o sea, interrupciones cada deporte, pixelados, no te oigo, se corta, te oigo, pero no te veo, o sea, y sí que es verdad que se ha notado una mejoría bastante, bueno, no todo tiene que ser malo, ¿no? sí, yo vengo del mundo, ya sabes, del streaming Sí. y del vídeo digital y todo eso, y pues más o Ujú, menos sí ujú, lo ujú. conocía y sí sabía que sí lo he utilizado y bueno, pues de Sí, hecho en sí. mi época anterior de Terra, en Telefónica, pues yo Ujú, ujú, ujú. prácticamente implementé en toda la empresa el uso del ICQ, que era el primer chat que había y bueno, pues Ujú. ahorraba mucho dinero en teléfono. Ahora, Exacto. la verdad es que estabas en contacto con la gente en cualquier momento y bueno, pues Ujú. de ahí sí vengo y sí lo conozco. Es Sí, verdad sí. que el hecho de haber estado encerrados y haber tenido toda esta historia, pues sí que se ha notado una mejora en las comunicaciones, la Ujú, ujú. estabilidad sobre todo, no la velocidad, porque a veces no hace falta. Yo de hecho la cámara que tengo puesta no es una cámara de alta Ujú, definición, porque ujú, ujú. nos tenemos que repartir la ventana entre los dos, con lo cual Claro. no hace falta que tenga tanta calidad, sino que bueno, que la conversación sea fluida y tampoco hace falta meter ahí bits y bits y bits No, para no, que no, se no. sature. Y Mientras se mantenga. la estabilidad sí que se nota y es verdad que todo el mundo está tirando de videochats con esto, con Zoom o Ujú, incluso hacer ujú, ujú, videollamadas con WhatsApp. ujú, ujú. Hay operadores de telefonía que no te cobran datos por hacer videollamadas o no te los han Exacto, cobrado. O sea que, exacto, bueno, que sí se han puesto un exacto. poco las pilas para que Ujú. tengamos que estar en casa o que hagamos más vida casera, pues que estemos en contacto con la gente, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, yo sobre todo lo he notado en el ámbito profesional mío, ¿sabes? O sea, yo trabajo en un sector en el que tenemos clientes internacionales de todo el mundo y era muy bonito antes de todo esto, pues que los clientes incluso se veían atraídos para venir aquí y- y estar unos días aquí haciendo el trabajo. De golpe porrazo se corta todo, incluso sus posibilidades para salir de su propio país, ya no de entrar aquí, porque bueno, pero ya de salir incluso, y ha cambiado todo, absolutamente. Antes teníamos salas saturadas con clientes porque venían y no daban tregua, a tener la visita de un cliente al mes. Claro, todo esto pues, ha tenido que obligarnos pues, a reaccionar rápidamente en tiempo y en medios. Claro, lo primero, establecer pues, unos nuevos protocolos. La Oye, tecnología está aquí para quedarse y va a ir mejorando. exacto. Se podrán hacer más cosas, claro, evidentemente con más calidad, con todo lo que necesites. Si tú tienes que hacer una retransmisión en 4K o en 8K, que Ujú, se está ujú, haciendo ujú, ya para televisiones y demás, pues se puede ujú. hacer eso en la cámara y tener las comunicaciones adecuadas para poder hacerlas. Sí, A sí. mí me pasa igual, yo estoy metido en redes de networking durante un tiempo, todas las reuniones presenciales pues no eran posibles. Se Ujú, implementa todo esto, se empieza a trabajar
con todo esto y bueno, pues nos juntamos 20, 25, 30, 40, 50 personas en una conferencia y ya estamos todos bastante bien educados para no interrumpir, hay instrucciones. Mira, Vale. hay una cosa, ya que has dicho lo de tu trabajo Sí. con el tema de los coches y las baterías eléctricas, a mí la verdad es que es un tema que es muy interesante. Yo creo que en alguna ocasión tú y yo hablamos de que yo había visto una película hace mucho tiempo, en la Sí. que una película muy mala de Stephen Seagal, bueno, que es pues, la persona más expresiva del mundo, ¿no? Como bien No, sabes. no es lo mejorcito en actores que he visto. Pues, pero la película tenía que ver con una estación petrolífera de extracción. No recuerdo bien si era en el mar, no creo que no, creo que era en tierra, pero era una factoría allí con mucho tema de petróleo y bueno, la película es bastante floja. Pero al final él hace un discurso que yo lo recuerdo porque luego lo miré, porque sí que es verdad que oficialmente, según lo que dijo, la batería eléctrica, el coche eléctrico, se inventó allá por los años 50, el siglo pasado, o sea que tiene 70 años prácticamente el coche eléctrico. Y sin embargo, como dije en ese momento y como creo que acerté y que seguro que tú lo vamos a hablar y vamos a ver que más o menos es verdad, yo dije que hasta que las grandes corporaciones del petróleo, las grandes fábricas de coches y demás no tuviesen el control de todo ese nuevo mercado, en realidad los coches eléctricos no estarían disponibles hasta que eso fuera real, ¿no? Hay una excepción que ahora te Sí, comentaré, o una posible excepción que está un poco fuera de este tema, pero hablamos de eso, ¿qué te parece? sí, 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 sin duda, a lo mejor esto puede que algunos se lleven las manos a la cabeza y efectivamente, antes del coche de combustión interna funcionó y rodó por las calles de ciudades como por ejemplo Nueva York el coche eléctrico. O sea, antes que el coche de combustión funcionaba el coche eléctrico. De hecho, uno de los primeros récords de velocidad terrestres fue con un coche eléctrico. Llegaron a los 100 por hora. Y sí, ¿Pero de qué año estamos hablando? estamos hablando de mediados del 19. De mediados del Mediados 19, o del sea, 19, más o menos a la vez 1800, que el motor de vapor de agua. un poquito por ahí. Un poquito por ahí, sí, 1800, 1850, por ahí, por esos años, mediados. ¿Eh? Vale. Hay diferentes fabricantes que empezaron a sacar pues, prototipos a raíz del invento de la batería. Sobre todo a raíz del invento de la batería ya empezó la gente pues, a imaginarse cosas. ¿No? A raíz de la batería, de la invención también del motor eléctrico, que fue lo primero. Y luego ya la gente pues empezó a pensar, bueno, un motor eléctrico, ¿qué hacemos con él? Lo podemos implementar en un carruaje y a partir de ahí, o sea, en ningún momento se estaba hablando de combustión, porque ya te digo, el motor de combustión fue muy Muy posterior, muy posterior, claro. posterior, muy posterior. Pues sí empezaron a sacarse prototipos y cosas y vehículos incluso bastante curiosos, ¿no? Y incluso, bueno, luego ya cuando apareció el motor de combustión, en un principio estos coches eléctricos fueron ya, cuando ya convivió con el de combustión, fue un vehículo claramente de mujeres. ¿Eh? O sea, hubo una época en la que convivieron el motor de combustión, los primeros, y el motor eléctrico. Y fíjate tú lo que son las cosas que los primeros coches, o sea, era un coche claramente de mujeres. Curioso, ¿Vale? no Las tenía mujeres ni le idea. gustaban, sí, las mujeres le gustaba el que no haga ruido. El hombre no, el hombre El era hombre más quería caballos ruidoso, y claro, claro, ruido. y ruido, ¿vale? O sea, y sí, bueno, tuvo una hegemonía ahí. Incluso, de hecho, a lo mejor todo el mundo conoce a un tal Ferdinand Porsche, fabricante de Porsche. Bueno, pues este hombre fue uno de los primeros al que le encargaron la fabricación de un coche eléctrico que se presentó en la Exposición Universal de París de 1890 90 y algo. No Pero recuerdo, sí, la de la Torre 99, puede Eiffel. ser. Sí, fue el 99, 98, no recuerdo muy bien. ¿No?
O sea, un señor llamado Porsche empezó diseñando coches eléctricos y presentándolos allí. Por eso te digo. ¿Qué ocurrió? Bueno, luego todo esto se vino un poco potenciado también, porque al principio pues era un tema de propulsión con una batería no recargable. Bueno, ya hubo un empujón con la batería recargable y bueno, ya esto fue una eclosión total. Ya empezaron a aparecer incluso taxis en Nueva York. O sea, y, y bueno, luego, bueno, te estoy contando un poquito la Sí, pequeña no, muy historia, ¿no? interesante. Muy Y luego, interesante. y luego, luego, ¿qué ocurrió? Luego lo que ocurrió fue que hubo varias cosas en paralelo, ¿no? Porque sí que es verdad que había coches eléctricos con autonomías incluso de hasta casi 100 kilómetros, ¿eh? O sea, estamos hablando ya de cosas realmente interesantes. Pero luego apareció un tal Edison y ya la cosa empezó a torcerse, ¿no? Eh, a la par de Edison también apareció un señor llamado Henry Ford, que lo que hizo fue inventar la famosa producción en cadena, lo que hizo Forte, ¿no? El que, famoso Forte. correcto, el famoso Forte, lo que hizo fue pues echar abajo todos los precios de fabricación. Claro. Y ahí fue uno de los primeros eh, golpes al coche eléctrico, ¿vale? Uh-huh. Aparte de que posteriormente pues, favoreció pues, el tema de que había cada vez mejores carreteras también, se iban mejorando y eso proporcionaba pues, que la gente pudiese llegar más lejos, lo que empezaba a condicionar un poquito más al coche eléctrico por el tema de autonomía y posible recarga, etcétera, etcétera. Había en su día también incluso sus estaciones de recarga, ¿vale? Había algunos prototipos por ahí, pero llegó el Forte y acabó con ello. O Acabo sea, con eso, claro. tiró por tierra todo el tema del precio del precio del Claro, coche. eso Directamente. implicó, me imagino, que como ya nace una primera gran compañía Correcto. relacionada con la fabricación de coches, pues a Exacto. partir de ese momento ya toman el control del mercado, me imagino, Exacto. que van por ahí los Exacto. tiros, ¿no? Ahí, y el hombre accede a un precio relativamente barato, un coche que puede llevarle incluso más lejos que el coche eléctrico. Y bueno, lo Sí, que es más, decíamos, en el momento de convivir el coche eléctrico y el coche de combustión, el hombre tiró más a por el coche de combustión y ya sabemos, el hombre tiene un peso social sí, mucho mayor que el de la mujer y fue, pues bueno, todo suma, son un poquito de aquí, sí, otro un poco poquito de de lo, allá. Los procesos de recarga de la batería eran un poco lentos, eran tediosos, caros claro, también, etcétera, etcétera. Y bueno, piensa que los acumuladores de la época, las baterías y no, las pilas estaban muy en pañales, era todo. exacto, exacto, Si de exacto. la Así época que que me estás hablando no había ni luz eléctrica. apenas, sí, A mitad del siglo XIX la gente vivía sí, sí, iluminando sí, con sí, sí. aceite y con gas. Exacto, exacto, Con lo exacto. cual, pues mira, había un adelanto tecnológico en la calle que no se podía llevar a casa. No, no. Hasta que no entraron en la pelea Edison y Tesla y empezaron a desarrollar ahí cosas que eran útiles para casa y para fuera de casa, Sí, 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 pues sí, no sí. pasa ahí. Por eso he mencionado a Tesla precisamente porque creo que en el mundo del coche eléctrico, no sé si independientemente o no de que Tesla sea una marca de lujo, sea una marca pues que se Ujú, pueda comparar con Bugatti o Ferrari o con otras marcas de lujo, el hecho de que Tesla desarrolla su tecnología de baterías eléctricas en paralelo, no a la par del resto de los fabricantes, ¿no? Luego los coches más normales salen pues, los modelos híbridos, los modelos 100% eléctricos, pero Tesla ujú, se centra directamente en el 100% eléctrico con unos motores que no tienen parangón con ningún otro fabricante. ¿No? ujú, ujú, Es ujú, correcto, ujú. digo. Sí, exacto, exacto. A ver, Tesla coge un poco el testigo, o mejor dicho, da un impulso, da un impulso. Sí que es verdad que ya había
modelos en el mercado. Bueno, desde los años 50, incluso hay el caso de un General Motors que sacó, no recuerdo el nombre, pero bueno, sacó un coche eléctrico y bueno, la que se lió. Bueno, vendió no sé cuántas unidades y el gran lobby petrolero consiguió que retirase y destruyese todos los coches eléctricos. O sea, tú imagínate, se salvaron, me parece que una treintena o algo así, ¿vale? Que luego acabaron pues, en diferentes museos y tal. Si me acuerdo un día, te lo mando si me acuerdo y lo encuentro, te mando por WhatsApp el modelo en concreto. O sea, el propio lobby consiguió que acabase con ello. O Y sea, eso que General hizo, Motors era grande ya. sí, 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 era un General Motors. O sea, una señora empresa General Motors. O sea, imagínate. ¿Eh? Tesla, ¿qué hace? Bueno, pues Tesla lo que hace es aprovechar. Sí que hay en el mercado ya cuando Tesla empieza, sí que hay coches eléctricos, ¿vale? Toyota y sobre todo en gran parte llevaba ya en el mercado, ¿vale? El famoso Prius fue un bombazo en el mercado, pero Tesla lo que hace es pues dar un giro a todo el tema. Le da la categoría de gama alta. ¿Vale? El Prius es un coche que, bueno, que lo compraba y tú veías un taxista, gente normal y corriente podía acceder a él. Tesla lo que hace es dar un giro en cuanto a concepción, diseño. El diseño interior de los Teslas es algo que nunca se había visto, ¿vale? Lo minimalista del interior de un Tesla, dices, bueno, es un volante, una pequeña pantalla y una consola central gigantesca. Eso es el caso del modelo 3. Dices, bueno, ¿y esto cómo se conduce? Aquí me faltan cosas. Y revoluciona todo esto es la concepción del coche y a la par hace una gran inversión en investigación y desarrollo en baterías eléctricas. Da también luego el plus, porque también te lo vende un señor Musk, el señor Musk, que es un artista y un fenómeno en el tema del marketing, de las ideas, de la renovación, de la concepción, empieza a hablar de coches autónomos, conducción autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que, bueno, a ver, no son todavía conceptos muy, 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 Bueno, muy ya se están embrionarios, haciendo ¿no? cosas de rutas de camiones y Sí, de sí, coches de exacto. servicio que van solos. Exacto, exacto, sí, pero bueno, con ciertas limitaciones, ¿eh? O sea, en Sí, un sí. espacio controlado, o sea, lo que él en principio empezó a vender, que la gente se ha tomado como en serio y de ahí que había habido algunos accidentes, es que el coche tú te montas, arrancas, montes en el navegador tal, a donde quieres ir y venga, como si te echas a dormir. Y te lleva. Eso se vendió y algún caso ha habido de un accidente de ir haciendo exactamente cualquier otra cosa menos estar atento a la carretera y han tenido un accidente, ¿no? Pero todo esto, pues lo que está haciendo es un impulso brutal, un impulso brutal al, Fíjate que a al, mí al nunca, tema. yo no, nunca confié en el piloto automático que han tenido los coches siempre, Sí, o sea, los últimos 20 o 25 años. ajá, Que ajá. tú, para dejar de pisar el acelerador y ponerte cómodo y tal, pues Ujú, le ujú, dabas a un ujú. botón, se ponía a 100 o a 110 o lo que Y sea, venga, pum, 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 y ¿no? tal. Yo, eso digo, mira, viviendo en Italia, que lo conocí, la autoestrada, Sí, la la autopista principal autopista. que cruza todo Italia de norte a sur, que es una recta enorme, larguísima, que Ujú. tiene muy pocas curvas, pues precisamente para mantener distraída y despierta a la gente, tienen
unos cartelones muy grandes por encima de los carriles que se ilumina para que la gente no se duerma, ¿no? Claro, Igual claro. podría pasar en las carreteras americanas, ¿no? Que también hay carreteras norteamericanas que son larguísimas, que tal, que dice, bueno, pues podría poner el piloto automático. Pero yo personalmente nunca me fié, ¿no? Y de hecho Ya, no he ya. conducido coche eléctrico, no tengo un Tesla, desgraciadamente. A ver si cuando deje de fumar meto todo en una hucha y consigo un Tesla por Y dejar de consigues fumar. un Tesla, ¿no? Hombre, para Y empezar con un coche eléctrico, bueno, empezaría porque luego es una sensación, son sensaciones, ¿eh? es que yo ni los Eh, automáticos, yo cuando vivía en Miami alquilaba coches sí, y sí. tenía un sitio donde me guardaban un Ford Mustang blanco descapotable que era el que yo quería y tirar de marchas y Con embragar cambio y manual, ¿no? claro, con cambio manual. Y daba igual Miami o donde me fuera, yo me iba a Los Cayos con el coche y disfrutaba de Y, conducir fe- con el... y fenomenal, ¿no? Y Claro, claro. fenomenal. No, la verdad que sí, la verdad que son Eso es mi sensaciones coche diferentes. favorito, el Ford Mustang es mi coche favorito, cualquier modelo. Bueno, yo sí, evidentemente soy un enamorado también del Ford Mustang. Y bueno, ya en gama ya top premium, exactamente el Shelby, pero bueno, un Mustang del 60 y algo también estaría bien. Sí, o del O sea, 70. Había sí, sí. uno aquí en Madrid, 70, 70, sí, sí. en la calle Goya, que era precioso. De hecho, yo lo intenté, yo intenté en Miami comprar uno y Ujú, ujú, traérmelo ujú. porque en Europa no había fábrica y era una barbaridad lo que costaba, porque Ya, comprarlo allí estaba bien, ¿no? Comprar el coche en Estados Unidos salía bien de precio, pero sí, traerlo, ujú, homologarlo y hacer todo lo que sí. había que hacer para que te lo dejaran conducir aquí, costaba más que el Es, coche al final. es, Y bueno, es, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Hay posibilidades y es comprar uno bueno, aquí, ahora hay, pero creo, de algún. ahora. Sí, aquí ahora hay un mercado, el mercado del coche americano se mueve, ¿eh? Sobre todo mucha gente mucho americano que se retira, se viene para acá y con todos sus trastos y con todas sus mudanzas, se viene para acá. Y están viviendo aquí unos años y acaban hasta los mismísimos, porque no, el precio de la gasolina no, aquí no es como el de allí, Claro que y va, acaban bueno, claro. vendiendo No muchísimos. tiene nada que ver, vaya. Digo, no, 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 vamos, No yo, tiene nada yo que ver. tengo un conocido que se compró un Blackbird, y bueno, se lo compró pues, a un americano que estaba por aquí muerto de asco, decía, no, es que ya no quiero esto, bicho, y se compró un Blackbird, o sea, un Blackbird de esos, un Corvette, me parece que es, Sí, Corvette. sí, pero es que si allí podías cogerte un coche de un V12 o lo que Sí, te diese sí, la sí, gana, sí, el combustible siempre ha sido muy barato, ¿no? claro, Pero claro. creo que lo tengo que mirar porque no estoy completamente seguro. Igual tú sí lo sabes, pero creo que la fábrica de Valencia, la de Ford de Almusafes, ya tiene una línea de producción de Mustangs híbridos, me parece. Pues Me no lo sé. parece. Yo sé que tiene en mente un híbrido, sí es verdad. Pero no te sé decir si la de Almusafens No sé. la tiene o no. No estoy al tanto. Pero bueno, oye, está bien porque, a ver, de hecho, grandes marcas de coches deportivos puramente históricos están diciendo que entre su portfolio está sacar coches híbridos, incluso full eléctricos, ¿vale? No, Mercedes sacó, me parece que hace un par de años, la versión del 500, aquel famoso V8, V12, V10 Mostrenco, ajá. sacarlo en versión eléctrica, full eléctrica. Y bueno, es un pepinazo, es un coche, un pepinazo. Yo no soy aficionado a los coches, la verdad es que Uh nunca. -huh, Sí que he seguido un poco la pista de Fernando Alonso, porque bueno, uh la -huh, uh época -huh. de Renault fue estupenda y ganaba, y eso siempre te daba Sí, alegría, ¿no? Pero no soy muy sí. aficionado. Y Uh -huh. el otro día vino un amigo a comer y estuvimos un poco relajados después de comer. Ya habíamos hablado de un montón de cosas por la mañana y tal, y nos quedamos después de comer relajados. Y al poner la tele, que es algo que no está en mi plan de vida, no lo tengo en mi agenda, lo de poner la tele, encontramos las 24 horas de Le Mans, Ah, mira. que habían Uh -huh, empezado a las 6 de la tarde o así. uh Y -huh, uh bueno, -huh. pues él sí es aficionado a los coches. Yo la verdad es que estuve hablando con él porque sí que alguna vez he visto algún reportaje o
algo que, bueno, algún programa va haciendo zapping en un momento dado. Yo digo que la tele no es lo mío, pero a veces la pongo y haciendo zapping aparecen las carreras de Fórmula E y te quedas Sí, mirando porque sí, dices, joder, realmente ahí es donde sí se ve el desarrollo tecnológico que han conseguido con las baterías de coches. No sé ni exacto. cuánto duran, ni nada, pero sí sé que corren un montón, que son Sí, 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 coches sí. muy preparados, que tienen muchísima potencia. Sí, sí, sí. Sí, a ver, potencia sacas. Lo que pasa que, bueno, la cuestión está en a ver cómo estiras tú todo esto, ¿vale? La Fórmula 1, o sea, la Fórmula E, pues inicialmente, bueno, yo tampoco soy muy un experto en Fórmula 1, ¿no? Pero sí que creo recordar que empezaron pues con pequeñas baterías que daban un aporte extra de potencia, se iban Sí, recargando a lo largo de la carrera mediante la recuperación a través de la frenada, que aquello sí, fue una además que revolución y hoy, solamente la podías utilizar no sé sí, bueno, cuántas estaban luego veces a lo limitados. largo de la carrera, sí. Exacto, exacto, pero bueno, el principio es ese, tener una pequeña batería que te da un extra, un aporte, Sí, ¿sabes a qué me ¿vale? recordaba eso? Es A cual. los dibujos animados, aquellos o las películas que son de carreras de coches futuristas, que tienen el botón Sí, del nitro, ¿no? Que dan al sí, botón sí, sí, así sí, del sí, te le nitro. daban al nitro y venga, y se ponían. Pues esto es parecido, ¿no? O sea, es una batería, un pequeño aporte adicional, se recargaba con la frenada y ya está. Hoy en día eso está en la calle, en un coche de calle normal y corriente. Tienes coches con recuperación, recarga, etcétera, etcétera. Luego, también hay que decir que hay diferentes tipos, porque nos puede sonar un poco a coche eléctrico. Pero hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos, pues hay recargables, enchufables, híbridos, eléctricos puros. O sea, hay diferentes gamas. En función de lo que tú quieras, hay un coche en concreto. Coches con movilidad reducida, 20, 30 kilómetros como máximo al día, un híbrido con un motor pequeñito, va fenomenal. Que tienes que recargar el coche, tienes que encender el motor de combustión, se recarga rápidamente, realmente, y luego puedes tirar pues, el resto de la circulación pues con la batería. ¿Que quieres viajes un poquito más largos? Una batería un poco más larga, o sea, más grande, con mayor capacidad, ya tenemos que ir a unas gamas, pues coches recargables, enchufables, como es el caso de los Tesla, que tienen ya unas capacidades, pues ahora mismo no sé exactamente qué capacidad, qué autonomía tienen, pero muchísimo mayor. ¿No? Y este coche, por ejemplo, este tipo de coche que llamamos enchufables, pues los tienes que enchufar a través de un Claro. cargador, con un conector, una boca, una toma, lo enchufas, ¿vale? Y, y esa es otra variante. Te da más autonomía, pero claro, para cargar un coche con tu conexión doméstica, pues a lo mejor se demora 6 7 8 horas, ¿vale? Es un Y si hándicap. tienes que hacer un viaje largo, tienes que hacer noche en Es, algún lado para es un cargar. hándicap. Claro. Sí que es verdad que hay posibilidad de cargarlos con una serie de cargadores de alta por llamarlo así, de alta capacidad, que Ajá. sí que es verdad que te dan a lo mejor en un tiempo muy reducido una carga de 50, 60, 70%, ¿vale? Y a lo mejor puedes pues, salir del paso de llegar hasta tu lugar de destino y allí, una vez allí, pues cargas, ¿no? Son cargas rápidas que se llaman, ¿vale? Que también existen, ¿no? Pero bueno, esto ya te digo, está en completa evolución y continua evolución, porque claro, y esto ya da para otro día, los sistemas, estamos hablando efectivamente de los coches eléctricos, de que los recargas en tu casa, en el garaje de tu casa, pero claro, la red eléctrica puede soportar todo esto. Estamos preparados para que la red eléctrica Claro. soporte un coche por persona como hay ahora cargando, tirando de la red. Claro, no lo sé. La verdad es que eso es una muy buena pregunta. O sea, Claro, no sé, yo ya llevo mucho tiempo pensando o dándome cuenta sí, de que sí, la tecnología va mucho más deprisa de lo que somos capaces de consumir, ¿no? sí, Por sí, ejemplo, sí, los sí. teléfonos móviles en menos de 5 años, los teléfonos hacen
un montón de cosas más, tienen un procesador mucho más potente, consumen más memoria y sin embargo las baterías han mejorado y es posible que ahora mismo un teléfono moderno de más o menos de alta gama te aguante más tiempo, te aguante más de 24 horas en funcionamiento haciendo cosas con él que un teléfono anterior a esos 5 años. Eso quiere decir que el rendimiento de la batería evidentemente ha mejorado. No sé exactamente hacia dónde vamos, porque también he visto que se está trabajando con baterías de hidrógeno, y no sé, que hay una evolución, como tú dices, constante de toda esta tecnología y que seguramente el motor eléctrico tendrá un rendimiento, si no igual o tal vez superior al motor de combustión ahora mismo, ¿no? Vale, sí. Seguro que en unos pocos años. Sí, a ver, evidentemente. El talón de Aquiles de la electricidad es cómo acumularlo. ¿Vale? Cómo acumularlo. En un coche estás limitado pues, a una batería y una capacidad. Y en estos momentos, pues la capacidad, pues bueno, tiene sus limitaciones. ¿Se están mejorando? Por supuesto. Cada día hay mejoras continuas. De hecho, hace unos cuantos años empezábamos porque mi trabajo es básicamente pues, trabajar en el sector de la seguridad pasiva del coche. Bueno, otro día hablaremos de ello, pero básicamente pues, lo que hacemos es coger un coche, montar dentro unos muñecos, unos dummies que llamamos, ¿vale? Y Dani, ¿se llaman Dani? Se llama Dummy. No, Dani no, Dummy. Muchas veces has visto por ahí, no sé qué, para Dummy. Dummy de Dummy, ¿no? De Dummy, correcto, un Dummy. Pues montamos unos Dummies y lanzamos el coche contra un muro, contra una pared, le pegamos con una barrera, etc. Son los muñecos que llevan un montón de unas dianas. Sí, unas dianas, poner unas dianas. Bueno, pues internamente tiene unos sensores, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero para que te des cuenta, yo llevo en esto casi 7 años y recuerdo que cuando empecé, hace 7 años, hacíamos ensayos de coches eléctricos o híbridos, hacíamos a lo mejor, no sé, uno al mes. Te estoy hablando de hace 7 años, uno al mes. Bueno, pues ahora raro es la semana que no hacemos 3, 4 ensayos con coches eléctricos. O sea, claro, estamos viendo que evidentemente la seguridad se ha incrementado muchísimo. Sí, pero me refiero a que qué tipo de coche está llegando ahora mismo a nuestras instalaciones, porque estos coches son los que van a estar en el futuro, en la calle. Estamos trabajando todavía con prototipos en muchos casos. Y estamos viendo que hay un aluvión. Ahora casi todos, por no decir todos, los fabricantes tienen por lo menos un modelo eléctrico, un modelo híbrido. ¿Vale? Y claro, yo he hecho la vista atrás y digo, hostia, pues es que me acuerdo del primer coche híbrido que ensayamos y es que estábamos perdidísimos ahora de que, bueno, que es que lo tenemos ya por la mano, porque es un aluvión. Hemos tenido que adecuar las instalaciones a todo esto, porque, bueno, claro, las baterías estas tienen un peligro inherente y es que, bueno, son baterías que contienen litio y bueno, es tremendamente inflamable por el simple contacto con el oxígeno. Sí. Y lo peor de todo es que son casi prácticamente imposibles de apagar, a no ser que utilices una serie de productos específicos que como consecuencia de apagarlos producen unas nubes muy tóxicas. O sea, es un coste que hay que pagar. ¿Vale? Es un coste que hay que pagar. Pero, sí, bueno, hay un peligro inherente. Exacto, pero da igual. Pero aquí tienes tú una batería de litio. Claro, acuérdate de los Samsung que explotaban aquellos. Correcto, claro. Correcto. Y no es algo específico de un Samsung, porque yo ahora cojo un punzón y le pego un puntazo aquí a esta batería
Y aquí se prepara una de mucho cuidado. O sea, Ajá. llevamos bombas pegadas a la oreja, Sí. como por decirlo así. Pues tío, Pues es sí, muy, muy interesante. La verdad es que sí. está da para hablar muchísimo. A mí toda la parte de tecnología, de ingeniería industrial, que es lo tuyo, pues la verdad es que me gusta. Hay muchas cosas que cuando me estás contando las trato de llevar a mi mundo, ¿no? Al mundo no solo de las telecomunicaciones, sino al mundo de lo audiovisual. Por ejemplo, cuando hemos hablado del Forte y hemos hablado de los primeros motores de combustión, me ha venido a la cabeza, no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver, es el por qué un determinado formato de vídeo triunfa en el mercado y se hace con el mercado en detrimento de otros que son mejores. Porque estoy hablando del VHS, que de todos los formatos de vídeo doméstico es el peor. Sin embargo, el marketing, el hecho de que sea norteamericano desde Japón, pero lo hacen en Norteamérica y tal, al final resulta que se hace con el mercado. Betamax era mucho mejor, Video 2000 era mejor que VHS. Entonces lo comparo un poco con eso, me viene a la cabeza porque digo, es que es verdad Sí, cómo los mercados, cómo los lobbies manejan la situación y al final dicen ellos lo que hay que consumir, lo que hay que hacer y efectivamente no hay excepciones, nadie entra, pues nadie se sale del guión establecido a la hora de hacerlo. Tal vez en algunos segmentos del mercado exista cierta competencia durante un tiempo, que es lo que yo viví siendo jovencito con mis padres, con el mundo del Betamax y el VHS. Nosotros compramos un Betamax eh, que costó una fortuna. Fíjate si costó pasta, que le regalaron a mis padres 15 días en la manga, le hostia. regalaron un apartamento 15 días en la manga O por sea, comprar el aparato. ¡fua! Además, enfrente de casa teníamos un videoclub que tenía muchísimo catálogo Betamax. Sí. Luego se trasladó a otra calle cuando empezó al Betamax a ir hacia abajo y al final cerró porque no podía invertir todo lo que tenía en Betamax en VHS. Pero la gente Vale. dejó de alquilar y de comprar aparatos Betamax. Luego yo, pues por mi trabajo tengo varios, ¿no? Y los tengo muy bien y de hecho la forma en la que Betamax grababa el audio daba la posibilidad de hacer aparatos IFI, que en VHS no llegaron tanto, la parada de imagen era mejor, bueno, muchas cosas, ¿no? Un Sí, poco sí, sí. relacionado con eso me viene a la cabeza. Cuando hablamos de estas cosas de tecnología y que me gusta, la verdad es que me gusta mucho, porque yo Sí, 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 sí. de tu trabajo además hablaremos en otro momento, bien por aquí, bien en privado, bien como sea, de toda la parte de la seguridad, porque me interesa mucho. Siempre hay que saber diferenciar, dos conceptos, uno, la seguridad activa y la seguridad pasiva. La seguridad activa siempre va encaminada a evitar que se produzca el accidente. Llámese, por ejemplo, pues el Line Assist. Bueno, es un asistente, por decirlo así, que te ayuda, por ejemplo, pues a evitar, como le pasó a tu hermana, de salirse de la carreta por Sí, motivos pero es que de fue antes dormirse. de que eso se incorporara en los Exact, coches. exactamente, exactamente. Pues con un Line Assist, hoy en día, pues evitas eso. Es un sensor que va leyendo lateral, por decirlo así de una manera, los dos laterales de la carretera, la línea va leyendo en unos casos, a ver, son capaces de distinguir incluso entre asfalto y césped verde tierra. Están apurando a ese punto, pero sí que es verdad que detectan la línea y si ven que, por ejemplo, tú en tu trayectoria estás pisando, llegas con una trayectoria que se ve claramente que te vas a salir, Ajá. el coche por sí solo rectifica, o sea, toma el control del volante, Gira las ruedas. gira un poquito, ¡pum!, y te vuelve a poner en el medio, ¿vale? Ajá. Y eso es la seguridad activa, va encaminada pues La prevención. a evitar el accidente. La seguridad pasiva es la que va encaminada
a minimizar los daños una vez que se ha producido ya el accidente. O sea, no ha habido posibilidad de evitarlo. Bueno, pues ya que estamos metidos en el accidente, vamos a minimizar los daños en las personas, ¿vale? Y bueno, el primer sistema que nos viene a la cabeza pues es el famoso cinturón, el famoso cinturón de seguridad que evita que salgas despedido por una ventana, o sea, por el parabrisas, o que te estrelles contra el volante o contra el salpicadero, o los de atrás, los pasajeros de atrás vayan directamente contra, porque todavía hay una especie de, de, de leyenda urbana de que, bueno, atrás no hace falta ponerse cinturón, pero tú sentado atrás, en caso de frenazo, tú te vas contra el asiento de adelante, o sea, el asiento de tu compañero que va adelante, incluso puedes llegar a hacerle la tijera. O sea, reventar el asiento y pasar, o incluso pasar por encima de él. Correcto. ¿Vale? Sí, sí. O sea, el cinturón siempre. Cinturón. Pero hay que tener en cuenta que a la mínima velocidad que coge un coche, tú ten en cuenta que el peso de tu cuerpo va en función de la velocidad. Y tú lo que puedes controlar ahora, cuando tú te mueves tranquilamente o estás sentado, se convierte en algo ingobernable a la más mínima que tú coges una cierta velocidad, coges una cantidad de movimiento, no eres capaz, no eres capaz. Dice, no, es que si veo que pongo las manos. Bueno, no, pone las manos, la inercia, te la revienta inercia. las muñecas y te puede dislocar los hombros a una velocidad Sí, te puedes ridícula, romper la cara contra el ridícula. asiento y A hacer una daño al velocidad, del asiento sí, sí, de delante. sí, sí, o tú, a una velocidad ridícula. Cuando te digo velocidades de 10, 15 por hora. Sí. O sea, te puedes hacer realmente daño, ¿eh? Solo te digo una cosa, en seguridad pasiva hay, hay, un, hay un organismo europeo, bueno, tiene varias variantes a nivel mundial que se llama EuronCap. EuronCap es una asociación que lo que hace es evaluar la seguridad de los coches, ¿vale? Muchas veces, a lo mejor, bueno, como no consumes mucha tele, a lo mejor no lo has oído, pero en los anuncios de coches muchas veces ponen 5 estrellas EuronCap. Bueno, 5 estrellas es la máxima puntuación de seguridad que concede, ¿no? Sí. Tú ten en cuenta las velocidades a las que se hacen los ensayos, porque podemos pensar a la vista de los vídeos están en YouTube, tú tecleas EuronCap y aparecen un montón de ensayos. Y son Se hacen imágenes, básicamente... las imágenes de los dummies a cámara lenta Sí, tocándose y sí, tal, yo creo que todo el mundo los ha visto alguna vez. Eso. exacto, exacto. Pues muchas veces, muchas veces amigos que no tienen conocimiento real porque muchas veces, bueno, pero tú ¿a qué te dedicas? Digo, bueno, pues yo me dedico primeramente, y aunque parezca mentira, yo me dedico a romper coches. Eso más de uno diría, hostia, esto está bien. Pero lo segundo que les digo, bueno, Es uno de los vosotros... locos de Cannonball. Sí, algo parecido, ¿no? Pero la verdad, yo les digo, bueno, yo les enseño muchas veces un vídeo de un ensayo, se llaman ensayos o test, y le digo, bueno, un ensayo frontal, choco un coche frontal contra un muro, ¿vale? Y le digo, bueno, y a la vista de lo que ves aquí, se lo pongo en tiempo real, digo, a la vista de esto, ¿qué velocidad crees a la que va el coche? Hay 100, 120, 130, no, va a 50 por hora, Sí. que es lo que A 50 está, por por hora ya ejemplo, es. que es Sí. lo que está, por Lo que ejemplo, tú has dicho, antes, si tú te pones a caminar a 10 por hora, que no es nada complicado, ir a 10 por hora andando un momento ¿no? no es tan complicado, o corriendo, un Correcto. poco corriendo a 10 kilómetros por hora y te das contra una pared sin frenar, Sí, te abres la cabeza. sí, sí, te pegas un trampo, ¿sabes? Claro. Por eso te digo que muchas veces no somos conscientes. No, 50, no pasa nada. No, no, sí pasa, sí Claro que pasa, pasa. ¿vale? Sí pasa. Así que... Pues, joder, eso ha sido súper interesante todo lo Ujú. que nos has contado y lo que me has contado y además me he apuntado para que en otro momento hablemos del tema de la seguridad porque es un tema
que me Claro. gusta mucho, que es muy interesante y que yo creo que tiene, que la verdad es que tiene mucho fundamento y que hay mucha gente que lo puede, a la que le puede gustar conocer todo el desarrollo de la seguridad desde dentro, ¿no? Desde tu perspectiva, que eres uno de los locos de Cannonball que está rompiendo coches todo el día. Entonces, pues saber lo que pasa cuando se rompen coches, porque eso lo que al final ocurre es que lo que vosotros descubrís es lo que se implementa después y los que se venden. Con lo cual, pues bueno, esa seguridad lleva un proceso, hay que ir haciendo pruebas para que al final realmente los coches sean lo más seguros posibles. Sí, Pero bueno, hay una cosa que yo quería hablar, porque tú y yo nos conocemos a través de tu mujer, Cintia Barrategui, que ya he hablado con ella, ya la gente habrá visto la entrevista la entrevista no, la conversación, la merendola que tuve con ella, a raíz de su primer libro, ¿no? Y bueno, yo estoy completamente seguro que tú tienes mucho que contar del libro, que tú has participado mucho en el libro, que eres parte activa, ya que hemos hablado de seguridad pasiva y activa, parte activa de la existencia de ese libro, así que quiero que me lo cuentes. Bueno, yo no sé qué te habrá contado, ¿eh? No sé qué te habrá contado y no, a día de hoy no he escuchado la merendola, pero sí es verdad que, bueno, lo primero que ha sido todo algo novedoso, igual que para ella, para mí también, ¿no? Porque mi papel en todo esto ha sido más del editor, consejero, lector, crítico, un poquito de todo, ¿no? Sí que es verdad que a mí me gusta la lectura y bueno, y cuando ella se presentó con la idea de, oye, quiero empezar a escribir un libro y tal y cual, y yo le dije, bueno, pues bien, oye, a mí me gusta la lectura y bueno, yo a lo mejor te puedo decir algo, contar algo cuando tú empieces a andar por aquí. Sí es verdad que, bueno, a lo mejor ella te habrá contado ya el tema o la historia, un poco la historia es que empezó pues con una idea un poco faraónica, ¿no? Del tema y yo le dije, mira, no, o sea, no, si quieres escribir una enciclopedia vas por buen camino, pero creo que esa no es la idea, que creo que tienes por ahí metida en la cabeza y yo le dije, mira, divide y vencerás. ¿Vale? Divide y vencerá. Y dicho y hecho, dividió todo eso que tiene ahora mismo en la cabeza en formato enciclopedia, lo dividió y yo le dije, vale, muy bien, pero ahora hay algo que necesitas incluir en todo esto que sirva de gancho. El gancho. Si no lanzas algo con gancho, la gente, un libro más de otra pirada que habla de ciencia, porque hablamos de ciencia. Y yo le dije, mira, pon un gancho, pon un gancho. Y el gancho, pues, una historia. A la gente le encantan las historias, la gente le gusta que le cuenten historias. Pues tú cuentas una historia y introduce ahí todo lo que tienes ahí y que quieres contar y todo lo que sabes. De manera que cualquier lector pueda llegar a, y ese fue básicamente mi primer consejo que le di. Luego sí que es verdad que, bueno, una vez que fue desarrollando los capítulos y demás, me pedía, oye, pues échate un vistazo a este capítulo que he trabajado, que he hecho tal, que he hecho estos cambios y siempre me lo decía y con el bolígrafo rojo en la mano. Me lo decía, toma. Y me llamaba el del bolígrafo rojo. Y bueno, y yo dentro de lo que honestamente, bueno, entiendo un poco de lectura y de libros, pues le iba diciendo. Sobre todo yo me ponía en la situación del lector. Me ponía en posición de lector y no me ponía en posición de editor, porque eso, bueno, eso es otra carrera y otra historia, pero me ponía en la posición de lector y decía, me está interesando lo que me cuenta y cómo me lo está contando. Y yo le decía, pues mira, pues en vez de esto, esta parte se me hace un poquito bola, esto no, esto sí, esto me gusta mucho, cámbialo. Proponía, hacía yo incluso cambios in situ. Y básicamente fue eso. O sea, he hecho un poquito de lector con voz y voto y opinión
en toda esta historia. ¿Vale? O sea, no me considero un editor. Sí, ella, bueno, sí que lo ha dicho alguna vez, no, ya no recuerdo si lo dijo en la merendola o me lo dijo fuera de cámara, Sí, sí, sí. pero sí que es verdad que una de las partes más interesantes con las que yo hablé con ella, más que, o sea, darle mi opinión después de haberlo leído, era que había entendido perfectamente que la editorial no supiese dónde colocarlo, si como novela o como divulgación científica, Divulgación. porque realmente es una novela en la que ocurren cosas que están explicadas, que está muy bien. O sea, de hecho, yo soy un gran aficionado a Stephen King y una de las cosas que más me gustan de King es el detalle, o sea, cómo describe absolutamente toda la escena con olores, colores, texturas, etcétera, etcétera. Y eso te da la impresión de que estás viviendo, de que estás realmente dentro de la escena y estás Dentro. imaginándote a los personajes. La parte más interesante, lo más bonito para mi gusto de la lectura es que tú formas parte de la historia, el lector forma parte de la historia porque le está poniendo cara a los personajes, le está poniendo abrigo, le está poniendo altura, peso, le está poniendo un poco de todo el escritor. Te hace una descripción, vale, tú ya sabes que tal personaje es alto, desgarbado, pero el que se lo está imaginando eres tú y el que coloca la película en imágenes en tu cabeza eres tú. Y esa parte me pareció fascinante porque, de hecho se lo dije, yo creo que has inventado un nuevo género, creo que has inventado un nuevo género, pero yo no he leído ningún libro que te cuente temas científicos con la profundidad con la que los has contado tú y que no te aburra. Y dices, bueno, claro. Sí, yo con ella ya lo hablé también y contigo también, yo leo física por mi cuenta, pero leo física y me aburro porque voluntariamente porque quiero entender quiero entender al universo y trato de documentarme. Entonces, si me hablan de determinados temas, pues si ya me hablan de supersimetría o de la teoría de cuerdas o de cualquier cosa y no investigo o no me formo, pues soy incapaz de entender lo que estoy escuchando, viendo, leyendo. Entonces, poco a poco, de tener un telescopio y salir al campo a mirar, pues me fui convirtiendo más en teórico y en estudioso de la astronomía, que al fin de cuentas entender el universo me gusta. Y eso fue yo creo que el nexo que me enganchó al libro. Me enganchó al libro con ella y con los dos. Hemos hablado de cosas que no quiero decir del libro, pero que en mí han hecho efecto, que han hecho un cambio de hábito, porque lo que Cintia cuenta en su novela te abre los ojos. Pues es verdad que hay determinadas cosas que se pueden hacer, que son fáciles de incorporar en tu día a día y que hay que incorporarlas. Sí, porque lo que dices tú son dos cositas. Una es humanizar la ciencia, humanizarla, básicamente, que es hacerla comprensible, hacerla cercana, hacer que tú en tu casa veas una burbuja en un vaso, como estoy viendo yo ahora aquí, y entiendas el por qué esa burbuja va hacia arriba y no hacia abajo. Te explican eso, nunca, ha estado siempre ahí, nunca lo das por sabido, pero tiene su explicación y cuando una persona te lo puede explicar de una manera que tú eres y no entra en detalles de que si la densidad, no sé qué, no, pues pasa por esto y por esto, o sea, y lo haces con no es fácil, cuidado, porque, no, que va a ser fácil. Porque lo fácil es con toda la teoría sobre física, química, vomitarla en un libro y publicarlo, eso lo hace cualquiera, porque solo tienes que ir a las fuentes bibliográficas, copy-paste y dices, mira, esto es lo que hay. Y sacas un libro de física. Pero reducirlo todo a una mínima expresión de manera que cualquier persona tenga el nivel cultural, de educación o de cualquier tipo, lo pueda llegar a entender, esa es la grandeza de esto. Que es que muchas veces nos aburre la ciencia, nos aburre todo esto, porque
simplemente no lo entendemos. Sale un tío con una bata, unas gafas, que es el arquetipo del científico, hablándonos de la supersimetría y nos aburre. Sí. Nos aburre, sencillamente porque entra en teorías, no sé qué, ecuaciones, y vale, muy bien. Todo eso está muy bien para los teóricos, expertos que investigan y están ahí dando el callo en un laboratorio, pero la gente normal, corriente, toda esta ciencia tiene una aplicación y le gustaría entender el por qué. ¿Por qué si yo cojo un teléfono, aprieto unos botones y puedo hablar contigo que estás a 4.000 kilómetros? ¿Qué ocurre entre esto y mi compañero o mi amigo que está a 4.000 kilómetros? Exacto. Pues hay una historia detrás de eso. Es verdad, me ha venido a la cabeza una cosa, pero sí que es verdad que sí hay estudios, y muy antiguos además, de cómo hacer que la educación sea inmersiva para el alumno. O sea, que el alumno aprenda experimentando la ciencia en sí misma, ¿no? Exacto. En alguna ocasión hemos hablado tú de mis gamberradas en laboratorios y tal que he hecho, de que he tenido de química y cosas de esas, y eso te da conocimiento, al final aprendes un montón de cosas. Yo recuerdo pues una vez que el profesor dijo 1000 veces que no se podía echar el ácido sulfúrico encima del agua. Yo sabía que sí, sé que ya sabía lo que iba a pasar, pero evidentemente por hacer el gamberro cogí el ácido sulfúrico y lo eché en el agua, ¿no? Entonces saltó el ácido sulfúrico por todas partes y demás. En otra ocasión, pues se me ocurrió abrir entre a golpes y apretando con un destornillador un condensador de carga. Cuando explotó, pues fue tremendo lo que pasó, ¿no? Me ha venido a la cabeza, ya sabes que yo soy muy aficionado a los Simpsons y tengo, con la ventaja de tener muy buena memoria, que hablaremos tú y yo también de temas de cómics y eso, porque vale. tenemos ahí eso, lo tenemos eso en la guantera y tenemos que sacarlo. Pero me ha venido, cuando me has estado contando eso del libro, de cómo esa divulgación encajada dentro de la novela es buena, un episodio en el que van a hacer un examen en el colegio de primaria de Springfield y entonces a los más torpes se los llevan, los engañan, los meten en un autobús y se los llevan por ahí, ¿no? Entonces se meten en un barrio bajero de Ciudad Capital y les desmantelan el autobús, se tienen que ir andando y acaban en el puerto y uno de los chiquillos se pierde y acaba en un contenedor de basura. Allí está jugando con una rata que le está dando vueltas por el cuerpo. Y entonces, para salvarlo, el profesor lo que hace es saltar a un contenedor que está moviéndose por una grúa y ponerse a dar vueltas por encima. Y uno de los tontos dice, a Skinner se le ha ido la olla y tal, ¿no? Entonces el tío les habla del momento de conservación el momento de conservación angular para poder mover la grúa y poder desplazar el contenedor hacia un sitio. Entonces, es una aplicación. Cuando se lo grita, le dice, no, estoy aquí utilizando el momento de conservación angular. Y entonces, pues esto no nos lo cuentan en el colegio. Sí, os lo cuentan, pero no prestáis atención. Entonces, exacto. Dice, así es como se aprende, ¿no? Y realmente esa inmersión dentro de la ciencia es que me sirve muy bien para demostrar la importancia que tiene lo que creo que ha inventado Cintia. Yo estoy convencido de que es un nuevo género, una nueva manera de hacer una novela contando ciencia. Sí, porque dices muy bien que es, al fin y al cabo también, en esencia, también es una novela. Una novela que cuenta cuenta la historia de un descubrimiento. Claro. ¿no? Con unos personajes con personalidades desarrolladas. Correcto. O sea, es el cuerpo de una novela que puede tener, pues, en un momento dado unos momentos de humor, otros momentos, bueno, no tan de humor, un poco más enfocados en lo que estamos hablando, en situaciones, hábitos comunes diarios que te pueden servir para tu día a día, para que los incorpores a tu día a día,
O hay unos días, una serie de incluso de momentos en el que, bueno, hay incluso una historia de amor. O sea, es que hay todo, cabe en todo lo que a la gente le interesa. Si juntas todo eso, pues lo que dices tú, yo no he visto nada parecido. No, yo Yo no he tampoco. visto parecido. Además, ¿Eh? yo tengo pendiente que Cintia me presente a Elga. Que lo tengo ahí Ah, pendiente. bueno, sí, 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 sí. Está muy Tenemos que solicitada, ¿eh? encontrar a una Elga para que me la presente. Está muy solicitada. ¿Eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Pues sí, ha sido todo un reto, ¿eh? Y bueno, ya está ya con el segundo, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Hablé con ella y me lo dijo. Fenomenal, Tal. deseando leerlo. Y ahora mismo estoy yo en una etapa de mi vida en la que no paro. Tengo libros ahí encima de la mesa que me los Sí, tengo que ¿no? quitar. Lo que pasa es que justo ahora estoy con uno de Cranston, que me gusta un montón, y es Ah, que es vale. así, es que Dios, no sé cuántas páginas tiene, pero bueno, y Mm, tampoco mm, tengo mm, tanto mm. tiempo. Sí que intento sacar ratitos para mí, pero mira, el próximo ratito que pueda sacar para mí es para arreglar un poco los hierbajos que hay aquí fuera. Así Sí, que no ya. tengo, no me da tiempo a todo. Yo estoy en un momento de esos de que necesito días de 48 horas, ¿no? Con unos normales no me vale. Bueno, yo tampoco soy de la opinión de alargar los días, ¿eh? Los días son 24 horas y lo que Están dé bien, sí, la 24 verdad es que horas, están ya bien. está, no hay Tenemos más. un reloj circadiano que sirve para algo. Correcto, exacto. Sí, porque si metes una jornada de 48 horas, pues no. Tu ritmo. Algunos lo conocemos bien lo que significa trabajar 2 días seguidos o 3 Sí, 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 sí. y mejor no hacerlo, mejor no. No, no, la verdad es que no. Y La verdad más allá de los que. 30 años, ni que se te pase por la cabeza. No, pero a ver, es lo que estamos un poquito también sucintamente diciendo aquí. Y es que, a ver, ¿quién mejor que tú para conocerte y para saber lo que te viene bien? Y si te ayudan a discernir o saber algo más que pueda llegar a mejorar tus tu salud interior, o sea, porque ya no estamos hablando de salud física, que si me duele, no, estar a gusto contigo es la clave de Como todo. dice Cintia en alguna ocasión, lo de aprender a quererte más. Correcto, Es verdad. correcto, correcto, correcto. Y para eso, la ciencia, y en este libro se habla de ello, la ciencia te ofrece muchas cosas para que puedas estar más a gusto contigo, empezando por la salud. Es que es lo primero. Yo puedo presumir, he perdido 18 kilos el año Oye, pasado, o sea fenomenal, que puedo, fenomenal. que puedo presumir de haberme puesto en forma y de haber cambiado hábitos de alimentación y una Exacto, serie de exacto. cosas que son importantes y que me encuentro muchísimo mejor físicamente, Exacto. evidentemente. Sí, 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 sí. Pues me alegro, me alegro. Vamos, tú restando años, ¿no? Y Entonces, yo sí, yo he decidido, restarlos. dicen por ahí que el ser humano que va a vivir 1000 años ya está vivo, pues a Ah, ver pues si me toca a fenomenal. mí, ¿sabes? Oye, pues mira, A ver yo si me también voy a toca a echar mí. la papeleta, a ver si me toca a mí. A ver si me toca a mí, porque yo estoy completamente seguro que con una vida no me da tiempo a hacer todo lo que quiero. No, no llego. Así que Tienes mientras no me hagan trabajar 600 y pico años para poder pagarme la jubilación, pues Ya, bueno, o sea, vivir 1000 ya. viviendo como los Adams, pues vale, con un montón de monedas de oro y tal para vivir mil Una años, mansión, ¿no? pues entonces sí, pero imagínate que se multiplica, que vas a vivir 1000 años y tienes que estar trabajando 670. Pues no, Ostras, pues pero no. no. Va a ser que no, pero tampoco veo que trabajes 40 años y vivas 600 de la pensión, ¿no? Un Ah, poco no, complicado. claro, Hay claro, que echar claro, números, ¿eh? Hay que echar números. claro. Hay que echar números a eso. Javi, tocayo, ha sido un verdadero placer hablar contigo y nos hemos Igualmente. dejado cosas en el tintero, que antes he Creo que dicho muchas, ¿eh? guantera, pero bueno, es lo mismo. Tenemos Sí, que, creo que tenemos muchas. que hacer otra merendola y hablar de lo que mira, lo voy a decir, vamos a hablar de cómics, vamos a Pues hablar de yo. la seguridad pasiva que se nos ha quedado antes parada. Y Ujú. adelanto
que Javi también es aficionado, a él le gusta mucho la fotografía y bueno, pues hablaremos lo que pueda aportar y ayudarle, pues bienvenido será. Bueno, Así me que, enseñarás tú más que bueno, ya aportar. veremos, ya veremos. Yo aprendo, yo me Nunca dejo, se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, yo nunca se aprendo. sabe. Así que bueno, venga, Bueno, hablamos muy pronto, ¿vale? cuídate. Un abrazo Un grande. abrazo. Hasta luego. Chao.